Y bueno, como habíamos tenido un parón en la semana pasada, la semana que no pudimos grabar, hubo un evento importante para el calendario, digamos, de la historia política contemporánea que se cumple. El 11 de marzo se cumplió el primer año de mandato de Gabriel Boric, un mandato pues que ciertamente estuvo rodeado de muchísima crispación política, muchísima tensión. Es importante también tomar en consideración todas las protestas que se registraron en Chile desde el 2010, de finales del 2019 y que obviamente fueron el gran telón de fondo sobre el cual se desarrollaron todos los acontecimientos después de la pandemia, después del 2021 y que bueno, ciertamente fue una elección entre dos extremos prácticamente, ¿no? Y eso sin duda alguna dejó huella en la opinión pública. Sin embargo, me gustaría un poco pulsar sus apreciaciones sobre un gobierno que trae luces y sombras. Obviamente, me gustaría examinar un poco de arranque esta cuestión de que muchas veces se evalúa y se ve en la prensa, ¿no? Ese tema de que, bueno, es una promesa, pero que no termina de arrancar, ¿no? La promesa de lo que es el gobierno de Boric, que a pesar de tener buenos indicadores en el plano económico, sigue estando pues mostrando digamos, dificultades para mostrar solvencia en algunas decisiones, sobre todo en el plano de seguridad pública, integridad territorial, y también, pues, se ha mostrado un poco conmocionado aún por ese varapalo que sufrió el año pasado con el tema de la no aprobación de la reforma constitucional. En este contexto, Manolo, me gustaría un poco, para arrancar, ¿cuáles podrías identificar como los hitos, ¿no? De este primer año de mandato, sobre todo en lo tocante a este proceso de constituyente que fue rechazado, pero que continúa en vida? ¿Cómo lo ves tú, Manolo? Mira, yo lo veo como un proceso de aprendizaje. Eh, Todo el mundo en su andadura personal, en su andadura profesional, aprendemos. Boric es el presidente más joven de América Latina, lo cual no significa que no tuviera experiencia. Él llevaba ya unos años de diputado, pero evidentemente ser presidente de un país importante como es Chile, con una dificultad clara de lo que supone gestionar un gobierno en el que la mayoría parlamentaria es complicada, muy, muy complicada, y segundo, en el que además se había iniciado el proceso constituyente y tenía que lidiarlo, pues digamos que el escenario no era el más favorable, ¿no? Boric se equivocó, yo creo que él mismo lo ha reconocido, en apoyar ciegamente el proceso constituyente, fuera el que fuera, ¿no? Porque probablemente él podría haber apoyado de una manera ambigua la idea de cambio, ¿no? Es decir, mire, tenemos una sociedad que ha cambiado mucho, es necesario cambiar la regla fundamental, la constitución del Estado, pero nada más, ¿no? Él, sin embargo, se imbricó y esto, pues claro, le ha supuesto un fuerte dolor de cabeza, pero me parece que la solución que alcanzada, gracias también a cierta madurez de la clase política y de la sociedad chilena, es acertada. O sea, hoy yo creo que Chile camina hacia un escenario mucho más solvente y probablemente también diría mucho más maduro, ¿no? Que el de hace un año. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, también Boric ha sabido manejar las facultades que tiene todo presidente a la hora de cambiar su gabinete, ¿no? La última reforma, por ejemplo, en un ministerio que posiblemente para el común de los chilenos sea menos relevante, como es la Cancillería, pero la entrada de Alberto Van Claveren, que es primero un profesor de Relaciones Internacionales, segundo un diplomático solvente, pues me parece que indica esta madurez, ¿no?, que tiene el presidente, ¿no?, de decir, bueno, no todo lo joven por ser joven es lo único que vale, ¿no?, sino que la propia sociedad chilena tiene otras salidas, ¿no? Sin embargo, sigue teniendo si se quiere, una patata caliente en su gobierno, que es la famosa decisión de la amnistía política, la amnistía que concedió a un grupo de personas que intervinieron en los sucesos
de movilización y de vandalismo, porque hubo vandalismo, claro, en Chile en el año 2019, ¿no? Esta amnistía, ¿no? Hecha muy rápida, pues hoy se le está volviendo contra él, ¿no? Y un año después pues hay elementos que le resultan incómodos y que le van a seguir haciendo mucho ruido. Yo creo que, bueno, ahora mismo está precisamente en tela de juicio si el debido proceso que se dio. Sabemos que el indulto es una facultad extraordinaria que tiene el poder político, que tiene el poder ejecutivo, pero aun siendo una facultad extraordinaria tiene que cumplir una serie de pasos que parece ser que Boris no cumplió. Y esto le va a complicar, yo creo que la apertura del curso político en Chile. Por lo demás, y con esto termino, yo soy optimista. Creo que Boric va a tener una presidencia más que decente, ¿no? Me parece a mí. Claro, ciertamente estamos hablando de apenas el primer año y que por supuesto hay muchísimas cosas sobrevenidas también del mismo efecto de la pandemia que ha tenido en la contracción de la economía mundial y obviamente Chile es un país que está económicamente muy integrado al mundo y obviamente hay muchos procesos que están todavía en pleno desarrollo. Obviamente también hay que considerar que es un presidente que a pesar de las circunstancias pues ha mantenido ahí un 0,4% de crecimiento, ha mantenido la inflación por debajo de 2 dígitos, cosas que no pueden decir los argentinos, que esta semana también se conoció que ya la inflación ya supera los 3 dígitos, lamentablemente. Incluso hubo un incremento en la inversión extranjera, lo cual es un dato importante de confianza, pero a pesar de todo ello, pues ha tenido un efecto muy negativo en lo que tiene que ver con un 60% de desaprobación, que para el contexto de una democracia consolidada es un tema preocupante. También preocupa un poco el caso Manuel Rodríguez, uno de los indultos más salientes de esto que mencionabas, Manolo, y también lo que tiene que ver la cuestión mapuche, ¿no? El tema de cómo ha habido ese viraje también de ese discurso del Boric parlamentario que cuestionaba, bueno, ley y orden, ¿no? Ese discurso típico de la derecha y no, y ahora siendo presidente tiene que apelar a la ley y el orden en la cuestión limítrofe y fronteriza y migratoria en el norte, pero también con la cuestión mapuche en el sur. Situaciones que todavía evidentemente conservan un cariz de muchísima conflictividad y de muchísima inseguridad y que bueno, obviamente está todo ahí por decir. Sin embargo, me gustaría un poco la apreciación de Marisabel, sobre todo en este aspecto también lo que tiene que ver con el elemento político y económico, que es también lo que ha sido el impacto que ha tenido la fallida reforma tributaria, sobre la cual también hay muchísimas expectativas para la reestructuración fiscal del propio proyecto político que quiere implementar Boric y que también, la verdad también se ha dicha, en una campaña de máximos, como la que caracterizó el gobierno de Boric, pues el tema de la redistribución de la riqueza a través de una nueva forma de tributación, pues está todavía en vilo. ¿Cómo lo miras tú, Marisabel? Mira, yo retomo el planteamiento de que Boric está madurando y uno podría esperar que en ese proceso de crecimiento desde el Ejecutivo, porque sí hay que reconocer que no solamente tuvo el antecedente de su experiencia parlamentaria, sino también como dirigente estudiantil, él trae un cúmulo vamos a decir, de conocimientos sobre la política que está siendo puesto a prueba, ya no desde el otro lado del poder, ¿no? Donde se critica, se exige, se demanda, ¿verdad? Cuando se está en la oposición, a estar en una posición de autoridad donde debe responder a esas demandas. Em, Creo que el problema aquí con respecto a la reforma tributaria vuelve a poner sobre el tapete la discusión sobre la capacidad de negociación que se debe tener, no solamente cuando se es parlamentario, sino mucho más cuando se está en el Ejecutivo, porque ahí es importante
eh, conocer cuáles van a ser los votos con los que se cuenta, a quiénes tiene que convencer y con quiénes tiene que transar. Aquí hay un dicho de Nancy Pelosi, la antigua presidenta del Congreso, ¿no? Pelosi no lleva una ley a discusión si no tiene claro el número de votos que tiene para aprobar. Y ahí, al igual que pasó con la Constitución, ahí hay una falla que podemos hablar quizás, no de su juventud, porque a mí me parece que ese no es el tema. El tema es que una cosa es ser parlamentario o dirigente estudiantil y otra cosa es ser la cabeza del Ejecutivo. Y ahí es donde está el rol del presidente también como legislador. El presidente puede tener expectativas con respecto a un instrumento legal, una propuesta de ley, pero también tiene que tener claro que debe contar con un mínimo porque esto va otra vez a su cuenta yo no sería tan cruel como para hablar de fracasos, pero sí de lecciones que tiene que aprender, ¿no? Claro. Parte de su proceso de madurez. Sin embargo, yo retomo algo que estaba leyendo de un profesor chileno que decía, la sociedad chilena se debate entre querer una cara nueva, aspirar que con caras nuevas vamos a renovar y a cambiar el sistema, pero a su vez se resiste, hay una resistencia al cambio y prefieren a alguien con madurez, con conocimiento, para que lleve adelante estos procesos, que se entiende, hay que cambiar, pero no cambiarlo todo para que quedemos en cero y volvamos a construir. Ahí hay un debate que me parece interesante porque yo creo que pasa en esta crisis de democracia, de erosión democrática, aunque hay un debate entre politólogos de si es o no es un retroceso democrático. En este proceso, vamos a decir, de cuestionamiento profundo de la democracia, yo no creo que se trate de un debate generacional. Ese no es el punto. El punto es qué capacidad tienen los gobiernos para implementar los cambios sin que sean traumáticos, sin que se le transfiera ese costo a una población que lo que está esperando, y más en el caso de una reforma tributaria, es que hayan ciertas correcciones de injusticias, que se pueda hablar de un proceso claro, transparente, donde siempre habrá un sector que se va a sentir perjudicado en aras de lograr el beneficio de otro. Eso es inevitable cuando se Claro. trata de casos de materia tributaria, pero me Sí. parece que tiene que haber un aprendizaje. Claro, y por supuesto, el tema del el valor político que tiene mantener los equilibrios, ¿no? Mantener, lo cual no quiere decir hacer todo lo necesario para no cambiar nada, pero ciertamente es importante gobernar sobre la base de consenso, de acuerdo, de convencer, de un proceso de aprendizaje en el cual también, y bueno, y creo que es uno de los elementos que podemos destacar también en este primer año, que ha habido también una moderación. El Boric de campaña es un Boric que ahorita ciertamente está un poco más acercado al centro, un poco más comprensivo de las voces críticas que ha tenido a lo largo de este año y que creo que eso también habla muy bien de él, ¿no? De alguna forma, pues también lo ha manifestado. Sí, Ujú. y fíjate, Xavi, es el presidente que se sitúa en el ámbito claramente de la izquierda que ha tenido la decisión más valiente de condenar a Nicaragua, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Así es, lo cual ciertamente son cosas que también hay que tomar en consideración y de lo cual también la ciudadanía debe enriquecer el debate para aprender un poco a destacar estos pequeños detalles que hablan mucho de este proceso de aprendizaje, pues que es un proceso de aprendizaje que ciertamente es un proceso colectivo. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones, por su sabiduría y bueno. Seguimos examinando lo que va aconteciendo en la dinámica política, económica y social de nuestra región. Así que será hasta una próxima oportunidad. Claro que sí. Muy buena semana. Llegaste hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.